Capítulo 51. Un mensaje. La batalla por Vale continuó hasta la noche. Las brechas en el ejército del dios de la luz no habían sido más que un respiro momentáneo. Las torres y los alfiles resultaron ser cosas de movimiento lento, mientras que los peones y los caballos fueron los más rápidos. Las calles de Vale se convirtieron en un campo de batalla. Vehículos y edificios se convirtieron en fortalezas mientras cazadores y sirvientes luchaban contra los juguetes. El mismísimo dios de la luz estaba ausente, lo que permitió que todos los sirvientes se concentraran en el ejército. Pero la torre era la más defendida y aún no había sido tocada por el ejército del dios de la luz, y Ruby la odiaba. Ella estaba allí, deshaciéndose de los juguetes con Lancer de guardia. Su único consuelo era que Weiss y Jan estaban allí con ella. Seguía sin haber señales de Blake, ni siquiera una palabra cuando Sam pasó junto a ellos para entregarles más suministros. No está bien, dijo Ruby. Debería estar ahí abajo. No aquí arriba mientras todos los demás arriesgan sus vidas. El único daño que sufrió el CCT fueron los paneles de vidrio que necesitaban para su posición de francotirador. Créeme, chico, respondió Lancer. Me encantaría entrar en acción. Pero no solo tenemos que defender esta torre para el plan que tenga Archer, sino que además no seremos de mucha ayuda ahí abajo. Estoy hecho para lidiar con Grimm, no soy tan útil fuera de él. ¿Y? Replicó Ruby. Todos los cazadores de ahí abajo se entrenaron para derrotar a Grimm. Eso no les impide luchar contra el ejército. Un disparo mató a 2 piezas. A pesar de la oscuridad de la noche, era fácil distinguir cuál era cuál por lo brillantes que eran los colores de los juguetes. No emitían luz, simplemente eran de ese color tan brillante. También ayudó que las luces siguieran encendidas. ¿Cuánto más importante es este asunto del récord que no pudimos simplemente ir allí y luchar contra ellos? Dijo Ruby. Algo me dice que Archer quiere que la gente lo escuche, dijo Lancer. ¿De qué se trata? Muchas cosas, la verdad. Lancer lo descartó con un gesto. Nunca lo había oído, pero mi conocimiento del Grial me ha confirmado que está repleto de cosas. Sonidos y música, saludos, un montón de imágenes, ese tipo de cosas. ¿Y esto se supone que es especial? Ruby no lo entiende. No lo sabremos hasta que lo oigamos, chico. Lancer se encogió de hombros. A tu izquierda. Ruby ni siquiera necesitó apuntar. Había tantos que el disparo impactó en algo. Esa pieza de juguete tropezó y derribó a los demás. Los cazadores lo aprovecharon al máximo. Ruby seguía gimiendo. A su alrededor, oía los sonidos de la gente arriesgando sus vidas mientras ella estaba atrapada allí. Los cazadores se congregaron alrededor de los refugios civiles, formando una línea de defensa. Ninguno estaba seguro de cómo se sentiría el dios de la luz con respecto a los civiles, pero era evidente que esas personas estaban en peligro. Ruby solo deseaba irse e ir allí ella misma. Lancer se levantó. Parece que me necesitan. Maestro, me despido. Los juguetes se acercaban a la torre, y Ruby empezó a disparar más mientras los juguetes dispersos se dirigían a ella. Con Lancer cerca, la mayoría no podría alcanzarlos aún, no hasta que más cazadores cayeran en el agotamiento. Los cazadores tuvieron que replegarse, aunque solo fuera para descansar y reabastecerse. Dondequiera que iban, lo hacían con rapidez en su intento de contraatacar. El dios de la luz aprovechó esos momentos, obligando incluso a los exhaustos cazadores, tanto física como físicamente, a seguir luchando. Ninguno de estos juguetes buscaba ninguna línea de suministro. Dondequiera que hubiera cazadores, los seguían. Dondequiera que hubiera gente, los juguetes iban a por ellos. Indiferentes a los suyos e inagotables, los juguetes acabarían por todos ellos. A pesar de todo, los Grimm seguían ausentes. Ruby no estaba segura de si los quería cerca. Había oído hablar de cómo interactuaban los Grimm y estos juguetes, pero eso sería tan perjudicial como beneficioso para ellos. Jan estaba allí abajo, junto con el equipo Kirby, apaleando con vigor a los juguetes que se acercaban. Ella también se había quedado atrapada allí y ansiaba pelea. Weiss había renunciado a todo el polvo que llevaba consigo, regalándolo, por poco que valiera, a los cazadores en primera línea. Con tristeza, Ruby admitió que la coordinación de Jan con su equipo Kirby había sido aún mejor que cuando Jan estaba con el equipo Ruby. Cardin había aprovechado bien las fortalezas de Jan, quien ahora podía trabajar mejor con el equipo. Weiss había mejorado como luchadora solitaria. Aparecieron glifos de diferentes colores y usos, convirtiendo a Weiss en un ejército de una sola mujer, cuya única debilidad era su resistencia. Otros cazadores la vigilaban, con Lancer asumiendo el control.
Cada miembro del equipo Ruby tomó rumbos distintos. Todos lo hicieron. Jan estaba al mando del equipo Kree. Wei seguía su propio camino. Black estaba ausente. Ruby habría estado al mando del equipo JNPR, pero incluso ellos habían tomado rumbos diferentes, en primera línea. Sin embargo, Ruby no podía evitar sentirse deprimida. El equipo Ruby, su equipo, se estaba desmoronando. No por conflicto ni por drama, aunque eso era importante considerando a Blake, sino porque las circunstancias los obligaron a todos a adaptarse. Ruby no pensó que pasaría tan pronto. Ni siquiera pensó que Vale sería atacada, y mucho menos 2 o 3 veces, considerando el incidente con Mountain Glen. Era extraño que prefiriera volver allí. Al menos el equipo Ruby seguía luchando unido. Crescent Rose adoptó su forma de guadaña. Ruby descendió de su posición en un estallido de pétalos de rosa. Algunos juguetes habían comenzado a ascender a la torre. El único alivio que pudo ver fue que Ren y Nora se acercaban a la torre. El martillo de Nora derribó pequeños grupos de juguetes mientras ascendían. Ren había dejado de lado su arma y se había dedicado a sus elegantes artes marciales. Los golpes de palma y los movimientos de Mantis se habían perfeccionado esa noche. Hola Ruby. La saludó Nora. ¿Te sientes muy sola ahí arriba? Pensé que estarían con Pirra. Oh, lo haremos. Nora asintió. Dale un momento, añadió Ren. Llegará enseguida. Ruby habría preguntado qué querían decir, pero recibió su respuesta casi de inmediato. Los juguetes estaban siendo destruidos por una fuerza que los arrollaba. Cambiando de dirección, hacia donde los juguetes estaban más concentrados y hacia los muros caídos de Vale, se abrían paso y separaban a gran parte de los juguetes del resto del grupo. Cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca sufriría una explosión sónica que le reventaría los oídos. Relámpagos rosas seguían a esa fuerza a donde quiera que iba. Los sonidos explosivos seguían resonando débilmente en la distancia. Los cazadores vitoreaban pidiendo alivio y descanso. La mayoría, aún con capacidad de movimiento, comenzó a reconstruir y reforzar sus barricadas y muros. El polvo empezaba a escasear, así que la mayoría tuvo que recurrir a cualquier escombro que pudiera arrojar a sus enemigos. Aún no había señales de Grimm. El estruendo del trueno se intensificó de nuevo al acercarse Juniper. A lo lejos, Juniper redujo la velocidad, lo que permitió a Ruby distinguir a Ryder, Pirra y Jeanne a lomos de Juniper. Jeanne estaba usando sus poderes de doncella y restauró las reservas de aura de Pirra. ¿Están todos bien?, preguntó Jeanne. Rápidamente se puso manos a la obra y restauró el aura de todos, excepto la de Ruby, ya que aún estaba en verde, apenas usada durante el día y la noche. Después de que todos dieron sus afirmaciones, Pirra le preguntó a Ryder, ¿cuándo será la próxima vez? Después de Astolfo, respondió Ryder. A menos que el dios de la luz decida volver por la mañana, podríamos alternar los noble fantasmas entre Astolfo, Saber y yo. Lancer también podría, sugirió Ruby. Pero su voz gimió cuando todas las miradas se posaron en ella. Si lo sabes, ¿quieres? Pirra se volvió hacia los dos sirvientes. Ryder y Jeanne se miraron. Lancer también podría hacerlo, ¿verdad?, preguntó Ruby. Jeanne suspiró. Si es necesario, Ruby. Pero estos juguetes son creaciones directas del dios de la luz. Tienen una resistencia innata a los ojos plateados. Ruby gimió. Inútil. Era inútil. Era una maestra, pero no podía contribuir. Era una cazadora, pero la enviaron a la retaguardia. Su equipo se desintegró y no pudo hacer nada para arreglarlo, ya que tuvo que luchar por Vale. Tomarnos unas horas, dijo Ryder. Ruby se había distraído y se había perdido algunas cosas. Los vi ahí fuera, siguen viniendo. Juro que es como si estuviéramos luchando contra todo Remnant con esos números. Se quejó Nora. Están apareciendo, añadió Jeanne. Tu dios de la luz sigue haciéndolo. Él mismo está pasando a un segundo plano y se centra en crear más juguetes. Mantente alerta, puede que haya nuevos juguetes en el grupo. No sé si es de los que se desenvuelven con estrategia, pero aún así, Ryder desapareció de su vista, concentrándose en ayudar a Pirra a recuperar toda su aura posible. Jeanne los dejó un rato y fue a recuperar las reservas de aura de Ozpin para la siguiente oleada. Ya se oían llamadas al avistar los juguetes del dios de la luz. Con lo arrasados que están los paisajes de Vale, esos ojos de fauno nocturnos no importaban, ya que cualquiera podía ver a esa distancia. El único obstáculo serían las zanjas que habían cavado para enterrar los juguetes y darles más tiempo. Los juguetes estaban desapareciendo como los hermanos Grimm. Ruby solo ansiaba unirse a ellos.
Puede que no fuera tan fuerte como Yan, pero podía transportar cargas más ligeras a mayor velocidad. ¿Y qué tal un mensajero? Podía hacerlo fácilmente. Ir y venir de un lugar a otro y entregar mensajes era útil en momentos como este, ¿verdad? Las comunicaciones internacionales estaban interrumpidas. ¿No se van?, preguntó Ruby. Nadie del equipo JNPR se movió. De hecho, se tomaron ese tiempo para desplomarse en el suelo. Ni siquiera Ren pudo disimular el agotamiento con su silencio estoico. Oh. Si sirve de algo, logró decir Pirra tras unas respiraciones. Se supone que debemos mantener la posición aquí. ¿Eso significa? Ruby se atrevió a esperar. No, señorita Rose, dijo el profesor Goldwich. Ustedes 4 deben mantener la posición aquí una vez que los ejércitos del dios de la luz lleguen de nuevo a las ciudades de Vale. Tenemos unas horas. Descansen. Saber y Astolfo despejarán el camino para darnos más horas. Si me lo permite, profesora Goldwich, preguntó Ren. ¿Por qué no lo hicimos antes? El dios de la luz mantuvo ocupados a todos los demás sirvientes. Si no hubiera atacado a Vale directamente, lo habríamos hecho antes. Aún no tienen fin, añadió Jeanne. El dios de la luz está creando más. Los estamos eliminando más rápido, claro, pero eso no durará mucho. ¿Y qué hay de los Grimm? Preguntó Ruby. ¿Dónde están en todo esto? Se ha avistado a Grimm retirándose de las fronteras de Vale. El dios de la luz acabó con aquellos que se habían quedado rezagados. La profesora Goldwich se ajustó las gafas. No se equivoquen. Los Grimm vienen, de eso estamos seguros. Si acaso, dijo Jeanne, van a esperar a que nos cansemos. Si caemos, los Grimm vendrán y se encargarán de los juguetes restantes. Después, todos perdemos. Qué deprimente, comentó Nora. Su energía no pudo con el cansancio. Estamos aquí luchando con todas nuestras fuerzas, ¿y estás seguro de que no vamos a ganar? ¿En batalla? Jeanne negó con la cabeza. No. El dios de la luz tiene recursos infinitos. Podría seguir creando sus juguetes mientras viva, y solo Archer y Batch tienen el plan y los medios para matarlo. Deberíamos haberlo hecho nosotros, pero tengo la fuerte sensación de que Archer lo pretendía. Jugando con nuestras mentes. Por eso se quedarán aquí y defenderán la torre, concluyó la profesora Goldwich. Se giró hacia Pirra. Señorita Nikos, ¿sabe del turno de Ryder en la rotación? Entendido, profesor. Pirra levantó débilmente el pulgar. Ni siquiera podía llamarse pulgar arriba con lo mucho que temblaba. La profesora Goldwich les dirigió una última mirada preocupada. Murmuró algo para sí misma antes de dejarlos en paz. El equipo JNPR no tardó mucho en dormirse en ese mismo instante. A pesar del frío y la dureza del suelo de las calles de Vale, el agotamiento los invadió antes de que pudieran hacer nada. Incluso Jeanne, a pesar de ser una sirvienta, luchaba por mantenerse despierta. Entonces, Juniper apareció de nuevo ante ellos. Ryder los siguió poco después. Ryder colocó con cuidado a su equipo contra Juniper y rápidamente se acurrucaron en el suave y cómodo pelaje. Los Paper Pleasers aparecieron ante ellos y se amontonaron para mayor comodidad. No iba a ser tan cómodo como una cama de verdad o incluso un montón de heno, pero tenía que ser mejor que el suelo frío y duro. Verlos así solo le causó un gran pesar al corazón de Ruby. Todos ellos estaban en primera línea. Mientras tanto, Ruby, con esos estúpidos poderes de ojos plateados, se volvió inútil contra los juguetes. La frustración y la ira contra sí misma crecían en su interior. Quería ser una heroína. Ahora mismo, está lejos de serlo y la gente sufre. Se suponía que los guerreros de ojos plateados eran héroes, ¿no? ¿Y qué si estos juguetes podían resistirlo? Ella seguía siendo una heroína. Sin que ella lo supiera, sus ojos brillaron por un momento. Pirra no había sido la única sorprendida de haberse despertado en una cama. Puede que su visión se hubiera borroso y su mente no estuviera del todo presente, pero estaba segura de que ella, junto con el resto del equipo JNPR, se había quedado dormida en el suelo frío y duro, o ahora es el equipo JNPR, como Jeanne les había dicho. Recordaba vagamente haberse arrastrado hacia algo suave y esponjoso que, por alguna razón, tuvo ese efecto calmante inmediato en todos ellos que les permitió conciliar el sueño más rápido. La habitación inmediata en la que se encontraban le hizo creer a Pirra que estaban de nuevo en Beacon. El aturdimiento de aquel sueño le hizo creer que todo había sido un sueño, la batalla de Vale. Sin embargo, los débiles ruidos fuera de las ventanas demostraban lo contrario.
La oscuridad aún estaba presente, con estrellas y la luna rota de Remnant dando testimonio de la batalla que se desarrollaba allí. Jinete. Gritó Pirra rápidamente. Es. No. Ryder apareció ante ellos. Señaló un edificio. Observen. Un pilar de luz verde, recordó Pirra, apareció. El noble fantasma de Saber se había desatado. Con un amplio movimiento, Saber despejó las oleadas restantes. A pesar de eso, la batalla se reanudó en las calles de Vale, ya que algunos lograron superar a Saber. Pirra aún podía oírlos desde allí. Al observarlos más de cerca, estaban bastante cerca. Saber es nuestro punto débil en eso, dijo Ryder. Astolfo y yo podríamos redirigir nuestros noble fantasmas y eliminar a los rezagados, pero Saber tiene que apuntar bien. Al menos Lancer ahora se está uniendo a la acción. Pirra no estaba segura de cómo Ryder podía ver bien, pero la figura que salía volando, destruyendo pequeños grupos de juguetes, debía ser Lancer. Lancer no podía usar su noble fantasma como los demás, pero seguía siendo una Servant. Hablando de Servants, los disparos de Archer seguían volando. Tenemos que irnos, dijo Pirra. Pero Ryder la empujó hacia abajo. Necesitas descansar. Jinete, ya puedo luchar. He descansado. Intentando demostrar su punto, Pirra se obligó a levantarse, pero tropezó. Sigues cansado. Tú, y todos los demás, en realidad, se esforzaron demasiado y cualquier descanso que tomes te hará sentirlo después. Como el dolor que uno siente después de un entrenamiento intenso, solo que mucho peor, habría añadido Ryder. Ninguna cantidad de aura podrá recuperar eso, continuó Ryder. Lo lograremos cuando Astolfo libere al hipogrifo de nuevo. Pirra se dejó caer en la cama, refunfuñando para sí misma. ¿Cuánto tiempo más debemos aguantar? ¿De verdad el disco de oro va a cambiar el rumbo? Ryder se encogió de hombros. Archer y Bats tienen mucha fe en ello. Si tuviera que adivinar, tiene más que ver con el dios de la luz. Jeanne tiene razón, quizá Bats esté jugando a largo plazo al hacernos querer tomarlo por nosotros mismos. ¿Pero qué podría hacerle moverse? Ryder negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé, y tengo al Voyager conmigo. Ha estado inactivo desde que empezó todo esto. Como mucho, lo veo fugazmente. ¿Cómo qué? Las estrellas, la negrura vacía del espacio, también siento frío de repente, como si acabara de pasar por una granizada terrible. Ren y Nora aún no habían despertado. Pero Pirra no podía volver a dormirse. Se quedó despierta observando la batalla que se desarrollaba afuera. Ruby parecía entusiasmada con la forma en que ese destello rojo se extendía de un lado a otro, sin permanecer quieta más de un minuto. Ruby se alegra de estar en el campo de batalla por una vez, dijo Ryder. Youngways también están allí. Pero no hay Blake. Sigue sin haber Blake. Está con los civiles. Ni siquiera puedo decir si tiene sus armas consigo. A estas alturas, bien podría ser una civil. ¿Tan mal? Se culpa a sí misma por muchas cosas. No me sorprendería que se culpara por lo que está pasando ahora mismo, pero no es su culpa. No, dijo Ryder negando con la cabeza. No lo es. Pirra suspiró. La torre seguía en pie. Solo necesitaban resistir. La batalla en las murallas derruidas de Vale continuaba. Entonces, Pirra vio una figura en el aire. Parece que esa es nuestra señal, dijo Ryder. ¿Listos? ¿Qué pasa con esos dos? Pirra señaló a Ren y Nora. Iremos allí cuando Jeanne venga a buscarnos. Ella restaurará nuestro aura inmediatamente después. Prepárese, maestro. La figura distante de Astolfo estaba cubierta de luz. Rebotó como una pelota mientras la siguiente oleada del dios de la luz se desvanecía. Los cazadores y cazadoras tenían un polvo peligrosamente bajo, si es que ya se les había acabado. Solo tenían lo suficiente para alimentar sus hogares. Incluso entonces, habían empezado a tomar de allí también, por lo poco que les ofrecía. Los juguetes fueron limpiados una vez más. ¿Cuántas oleadas más? Pirra perdió la cuenta en ese momento. Se preguntó si Vale tendría suficientes provisiones. Solo había pasado un día y ya sentía que habían agotado gran parte de los recursos de Vale. ¿Reconstruiremos Vale después? Preguntó Pirra. Ni todos los caballos ni todos los cazadores del rey podrían reconstruir Vale, maestro, respondió Ryder. Los edificios y asentamientos del territorio podrán sobrevivir, pero la capital no. Beacon podría tener que ser reubicada después de esto. Ryder suspiró. Atlas se está tomando su tiempo con el disco de oro. Había cierta molestia en la voz de Ryder. Y los Grimm aún no han llegado. Es un día horrible cuando querríamos que vinieran los Grimm. De verdad que sí.
Ryder tragó saliva. Traería a los complacientes de papel, pero no tengo suficientes. Tanto reservas de aura como personas reales. Uno pensaría que con tantos desconocidos ahí fuera, tendría una cantidad infinita, pero no es así. Incluso si las tuviera, las reservas de aura que se necesitarían para traerlos a todos serían una locura. Pirra no había podido dormir de nuevo. Pero al menos pudo descansar sentada en una silla cercana. Ryder no se apartó de la ventana mientras ambos contemplaban las calles de Beacon, tomando nota de la batalla de Vale. Finalmente, Jeanne llegó y los llamó. Ren y Nora ya estaban despiertos y se unieron a la batalla. Esperaron a que llegaran los juguetes, como ya habían hecho. El dios de la luz estaba a lo lejos. Ryder estaba a punto de activar su noble fantasma. De repente, los pergaminos de todos se activaron. Todos los medios de comunicación se abrieron. Televisores, radios e incluso dispositivos en línea mostraron sus pantallas. Entonces, fue como si el mundo se detuviera. Se abrieron todos los medios de comunicación e intercambio de información. Juguetes y cazadores se detuvieron en su lugar mientras la transmisión se reproducía para todos. El rostro del general James Ironwood apareció en la pantalla. A todos, se dirigió. Soy el general James Ironwood de Atlas. Les pido disculpas de antemano por las molestias que les he causado. Sin embargo, dado lo ocurrido en Remnant, como seguramente la mayoría sabe, tal disculpa podría ser completamente inútil. Los cazadores fueron los primeros en recuperarse de la pausa. Se movieron rápidamente para reforzar sus barreras antes de que los juguetes avanzaran. Ozpin y Saber se colocaron en posición. Pero Ozpin no apartó la vista de su pergamino. He tenido conocimiento de que hemos encontrado la respuesta a una pregunta eterna, continuó Ironwood. Recientemente hemos descubierto un registro peculiar de origen desconocido. Gracias a nuestros sinceros esfuerzos, hemos llegado a la conclusión de que no proviene del propio Remnant. Más bien, proviene de un lugar muy lejano al nuestro. Se oyeron murmullos entre los cazadores. Pirra logró captar algunas palabras. La magia existe. ¿Ves a ese cazador en esa extraña criatura? ¿Y el caballero oxidado y su jacalope? ¿Qué más hay de nuevo? Mi gente ha trabajado incansablemente para descifrar el contenido de este disco dorado, y hemos encontrado un mensaje. El general Ironwood se giró hacia alguien. La cámara hizo un paneo, revelando a los doctores Jekyll y Polendina. Ponlo. Hubo un momento de silencio antes de que todos los dispositivos reprodujeran lo mismo. Al principio, Pirra no lo entendía del todo. Todos sentían lo mismo. Se reproducían sonidos de agua corriendo, algunos animales y algunos desconocidos. Mientras quienes estaban en la comodidad de sus hogares se burlaban de este intento global de broma, los cazadores de Vale avanzaban furiosos mientras reconstruían y reforzaban sus defensas. Luego llegó la música. Pirra admitiría lo agradable que sonaba. Pero esas sinfonías no eran nada especial para ella. Quizás quienes tuvieran inclinación musical tendrían una mejor manera de entenderlo. Sinfonía, dijo Ryder, con asombro en la voz. Música de la tierra. Algunos empezaban a hablar. La pieza en sí era bastante agradable. ¿Así que era una canción de esta tierra? Quizás, intervino Ironwood. No están convencidos. Pero les aseguro que estos sonidos que escuchan no provienen de Remnant. No fueron creados por nadie de Remnant. Escuchen su voz. Se oyeron las voces. Nadie prestó atención a las voces en sí, sino a las palabras pronunciadas. Nadie las entendió. Sin embargo, algo los conmovió a todos. Pirra miró a Jeanne y la encontró paralizada. Incluso Astolfo se quedó quieto. Lancer y Saber, a cierta distancia, permanecieron en guardia. Ryder, por otro lado, se quedó congelado en el lugar, al igual que Jeanne y Astolfo. Pirra siguió escuchando. Todos lo hicieron. Ilimma M. Paz y felicidad a todos. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Todos los demás estaban confundidos, sin saber qué hacer. Juana de Arco, Astolfo y Ryder permanecieron quietos en su lugar. Casi temblaban. Pero no era por miedo, de eso Pirra estaba segura. Más bien, los mensajes los conmovieron mucho, especialmente a Ryder. Danilulmu vuelve. Vuelve. Los juguetes se detuvieron. Algunos comenzaron a retroceder. Los cazadores, aún impasibles, aprovecharon la oportunidad para reforzar las defensas o enfrentarse al frente enemigo. Salud Trilaptoat Lumia Bonjourtout. Lemon de Saber fue el primero de los sirvientes en recuperarse, ordenó a los demás, sacando a todos los demás cazadores de su aturdimiento.
Recuperándose. Hola y saludos a todos. Lancer fue la siguiente en recuperarse. Se movió con toda la velocidad que le permitió. El equipo Ruby hizo lo mismo, y Ruby no apartó la vista del pergamino ni una sola vez. Selamad Malamadirin Sekalian, Selamad Berpisadam Sampai Bertemula Hidila Inuaktukai Pachamamtan y Tapas Maitapas Rimapayastaruna Simipi, Ren y Nora recobraron el sentido antes que Pirra. Ryder seguía inmóvil. ¿Qué pasaba por su cabeza? Auli, salvete Kikum que estis. Bonam erga vos voluntate mavenus, et pacem peras traferimus artelige groeten aniedere en erzliche gruean allegean y Astolfo rompieron a llorar. Las lágrimas les resbalaban por el rostro. Sus labios se curvaron lentamente hacia arriba. Se erguían orgullosos, renovados en una fuerza y una convicción que Pirra nunca antes había visto en ellos. Chamtan hitikak ben elichao tan usain turk sevilen arcada alarmz, sabair flerin y zairolsun. Los juguetes habían empezado a caer. Sobre ellos, Pirra vio nubes de luz que se acumulaban como una tormenta. No necesitó adivinar para saber que el dios de la luz hervía de ira. Sin embargo, los mensajes seguían reproduciéndose, desafiando al dios de la luz. Yechidaiki inaur, aquí no es oet tantia augurie saluti ayubuan. Si ya ni vingele la macaue sinifisela inconzo ende. Las nubes tronaban como tambores de guerra. La ira llenaba esas nubes. Algo dentro de Pirra se agitó. ¿Era obra de Ryder? ¿En qué estaba pensando? Estaba congelado como una estatua en ese momento. Rean y Lumelis Amarela, Uitagcie, Istot y Zetazahuatou. Los cazadores avanzaron, con fuerzas renovadas. Los que aún eran escépticos habían empezado a disipar sus dudas. Nipone Kaboutuno Oseals Ningar Franen Data Programmerarei, Den Lilla Universitet Stada en Itakapa Planeten Jorden Mulibuanji Muevo Se Bantuba Kumwamba. Cayeron cientos de juguetes. Ningún cazador se atrevió a levantar el arma. Tampoco había señales de juguetes nuevos todavía. Musulayo Mutia Abantuben Sieno Mukama Baue Miren Bulijo. Udbofleted Kuldung Magyarn Yelben Minden Beketes Cered Lenin Ekabilaje Gietemen. Los cazadores avanzaron. Saber y Ozpin lideraban. Pirra no entendía lo que decían. Del ruido del edificio, Pirra no entendía nada más que el mensaje que seguía sonando. Milipatele, PGM Van Benejlepi. De repente, Ryder se desplomó y desapareció de la vista. Jinete. Gritó Pirra. No hubo respuesta. Finalmente se recuperó. Su pergamino seguía en su mano. Jinete. Jinete. Nada pasó después de ese mensaje. No se escuchó nada más, y aún así, la transmisión de video seguía. Antes de que pudiera continuar, los mensajes seguían reproduciéndose en los idiomas que Pirra no entendía. Sin embargo, por una razón u otra, el renovado vigor de Jeanne y Astolfo acabó rápidamente con los juguetes recién hechos que habían reanudado su marcha. Jinete. Volvió a intentarlo Pirra. Ya no le importaba si estaban en público. Nadie podía entender lo que decía. Jaune. Jaune, por favor. Los mensajes se detuvieron y la figura del general Ilonwood regresó a la pantalla. Eso, queridos habitantes de Remnant, dijo. Es un mensaje. Aún no hemos empezado a descifrar su significado. Pero les aseguro que este es el mayor descubrimiento que jamás hayamos hecho. Más allá de las estrellas, más allá de los cielos que separan a Remnant del resto del universo, hay un mundo ahí fuera donde existe vida. Aún no sabemos si nos quieren hacer daño o si nos quieren dar paz. Aunque no me corresponde dar órdenes a ninguno de ustedes, les imploraré e invitaré a todos a continuar en esta nueva aventura. Les enviaremos nuestro propio mensaje. Les contaremos nuestra historia, la historia de Remnant. Los mensajes seguían reproduciéndose. Pirra llamó a Ryder. Su voz sonaba tensa mientras intentaba acallar las voces unificadas de sus compañeros cazadores. Pero no hubo nada. Dame la mano. Dijo Jeanne de repente. Pirra no tuvo tiempo de moverla antes de que Jeanne la tomara, revelando sus hechizos de comando. Sigue aquí. ¿Pero por qué no lo haría? Volverá, le aseguró Jeanne. Solo quédate cerca. Por mi honor como la doncella de Orleans, patrona de Santa de Francia, representante del planeta Tierra, quinta doncella y puente hacia el remanente, todos ustedes verán otro día. A lo lejos, Pirra escuchó la audaz declaración de Astolfo. En nombre de la corte de Carlomagno, yo, Astolfo, príncipe de Inglaterra, les doy la bienvenida a todos para desafiar al paladín más lindo y varonil de la tierra. A por todas. Los disparos de Archer también se habían vuelto más frecuentes. Llovieron tantas balas que Pirra, y probablemente todos los demás cazadores, pensaron que Archer había acumulado todo el polvo para este momento.
Sin querer quedarse atrás, Saber y Lancer siguieron su ejemplo. Pero esos dos sirvientes se estaban quedando atrás ante el repentino vigor de Astolfo y Jeanne, mientras los sirvientes compañeros luchaban con más furia que nunca. Era como si nunca se hubieran cansado. Incluso Archer luchó con más fiereza que Saber y Lancer. Pirra se unió a la batalla. Al menos, dondequiera que Ryder estuviera ahora, podía usar las reservas de aura adicionales. Algo dentro de ella se agitaba. Ryder se encontró en un espacio ennegrecido. Giró en el mismo lugar y descubrió que no estaba solo. Por la ropa y todo lo que había aprendido hasta el momento, conocía la identidad de su compañero actual. Con su compañero actual había un punto azul pálido. Voyager, dijo Ryder. Voyager sonrió. El pálido punto azul en las manos de Voyager brilló. Tantos desconocidos. Tantos amigos que aún no conocía. La boca de Voyager se abrió y le dio a Ryder un mensaje, un saludo. Hola de los niños del planeta Tierra. Capítulo 52. Un nuevo amanecer de papel. Las palabras no podían ni empezar a describir el sentimiento que tenía Arthur Batts. Archer le había hablado de este otro mundo, de las maravillas y los terrores de los que eran capaces esas personas de la Tierra. Archer incluso pirateó algunas obras literarias de sus propios recuerdos para que Batts las leyera. Pero escucharlo por sí mismo era algo más. Batts, incluso con brujas, magos y dioses a su alrededor, no se consideraba un individuo fiel. Era un hombre de lógica y razón, que nunca se inmiscuyó en cosas que no pudieran explicarse mediante la racionalidad y la tecnología, pero esto... Batts admitirá haber empezado a creer en cosas como el destino. Se eligieron maestros para esta guerra del Grial y tenía que haber una razón para que él estuviera entre ellos. Escuchar esas palabras incomprensibles fue una experiencia que incluso lo hizo dejar de lado sus propios prejuicios contra James y Pietro. Qué irónico, comentó Archer. En el pasado, la multitud de idiomas fue una fuente de división cuando el hombre construyó la Torre de Babel. Ahora, es una fuente de unidad, que se desarrolla en una torre diferente. Es apropiado que esta parte se llamara la fase de Babel, ¿no? Me has contado demasiadas historias, Archer, respondió Batts. Es bastante difícil seguir el ritmo. Pero nuestra parte es que este pequeño acto llegará pronto. Archer disparó un tiro. El mensaje hizo una pausa y James regresó al Fed. Eso, queridos habitantes de Remnant, comenzó James, es la prueba de una de las preguntas más importantes que cualquiera podría hacerse en su vida. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Hay otros mundos ahí fuera, otras civilizaciones. No me cabe duda de que yo, y muchos otros, estamos interesados y motivados a buscar contacto con esa civilización y cualquier otra que pueda existir. Las batallas por Vale se estaban volviendo caóticas. Los juguetes habían reanudado su asalto. Los defensores de Vale, especialmente los siervos de la tierra, tenían una pasión que se negaba a apagarse. Incluso Ozpin, a pesar de su edad, rejuvenecía. Luchaba menos como un cazador y más como esos reyes guerreros salidos directamente de los libros de historia. Considerando al hombre en sí, no era sorprendente. Y a todos aquellos que se llaman a sí mismos enemigos, continuó James, si desean destruir este regalo para Remnant, solo tengo una cosa que decirles. Leyó un guión que Archer había preparado. Moln la ve. Vengan y tómenlo. Con esa última palabra, la transmisión terminó. El silencio de ese momento fue ahogado por el ruido de gritos de guerra y el entrechocar de metales. Entonces, un ruido diferente silenció a Remnant. Todos, incluso ellos, a pesar de la distancia de la fuente, se arrodillaron y se taparon los oídos. El dios de la luz había desatado un chillido devastador que detuvo a todos en su camino. Había regresado a Vale. Más fuerte de lo que esperaba, dijo Archer, apretando los dientes. Pero aún dentro de nuestro margen de error. Todos estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Preguntó Batts. Independientemente de a quien elija ese cabeza de chorlito. Ya viene, respondió Archer. Tuvo que usar los codos para señalar la fantástica capacidad pulmonar que poseía la diosa de la luz. Era difícil distinguir dónde estaba Raven Branwen con sus plumas negras mezclándose bastante bien con el cielo oscuro y nocturno, junto con su cuerpo más pequeño. Pero una vez que recuperó su forma humana, fue fácil distinguirla. No pronunció palabra alguna. Sus ojos brillaron. Negó con la cabeza. Debió de costarle un gran esfuerzo no taparse los oídos. Se abrió un portal. Quirón salió corriendo. Pero primero, dijo Archer, apuntando con su arma al dios de la luz. 3. Una bala se dirigió al dios de la luz, captando su atención. Tomó una forma de dragón aún más grande.
Arpe, exigió Quirón. Todos preferiríamos tener un maestro más en esta guerra del Grial, no solo él. Sin mencionar que dijiste que existía la posibilidad de que no te siguiera. No creas que no presté atención cuando acordamos esto, Archer. Hubo un momento de vacilación. Parece que llegamos a un acuerdo, compañero Archer. Archer estrechó la mano de Quirón y le entregó el prototipo de Arpe. Nunca entenderé cómo no te molestaste en usarlo entonces, añadió Raven. Tuviste tu oportunidad. Oh, créenos, dijo Archer. Salem no dudaría en aprovechar la oportunidad. No se puede decir lo mismo de su sirviente. Caster no querría acabar con su paraíso tan pronto. Por eso, optamos por no hacerlo, no hasta que Salem esté a la vista. Provoquemos discordia entre nuestros oponentes, ¿de acuerdo? Váyanse ya. Quirón se dio la vuelta y empezó a disparar sus flechas. Lo mismo se dijo de las balas de Archer. El dios de la luz se acercaba rápidamente. Bueno, te dejo a Vale, dijo Bax. Intenta eliminar a Salem mientras estás aquí. No encaja del todo con el plan maestro de Archer, pero es un cambio bienvenido. El amo y el sirviente entraron al portal y se encontraron con un escuadrón de soldados. Todos les apuntaban con sus armas. Jekyll permanecía en el centro como si las órdenes de disparar fueran suyas. El doctor Henry Jekyll, dijo Archer. El señor Eduardide. El profesor James Moriarty, respondió Jekyll. El doctor Pietro Polendina, dijo Babs al notar al hombre detrás del escuadrón. Doctor Arthur Babs, respondió Pietro. Su tono no era ni remotamente intimidante ni condescendiente. Era un intento de ambas cosas. Agente Sass, dijo el de la caña de pescar a la espalda. Cloverby era su nombre. Cloverby, Marrow Amin, Vine Zeki, El Mederne, Harriet Bree. A lo lejos, Babs vio a James y Crow a un lado, también con sus armas desenvainadas. Crow Branwen, dijo Crow. James Ironside. Le dieron un golpe en el costado. Ironua. Mira, todos estamos estresados ahora mismo, esta bebida no me hace ningún efecto. ¿Es realmente necesario todo esto? Preguntó Babs. Todos luchamos en el mismo bando. Eres un criminal, Babs, respondió Ironua. Es hoy que te enfrentarás a mi sobrina, añadió Crow. Disculpa si tenemos nuestras propias agendas. ¿Archer? Preguntó Babs. Se esperaba, respondió Archer. No se hicieron planes, lo admito. Pero uno no necesita actuar sorprendido por esto. Babs se encogió de hombros. Si no era importante que lo tomaran en cuenta, no lo sería. Archer ha demostrado ser capaz y confiable. Babs confiará en su criterio de interés propio. Entonces, dijo Babs. Comencemos los preparativos finales. Avanzando hacia la siguiente fase del plan. Comenzó la siguiente fase de su plan, el cañón negro. Pirra estaba perdiendo la concentración. Cualquiera podía verlo. Ya fueran conocidos lejanos o incluso los amigos cercanos más ignorantes, Pirra estaba perdiendo la concentración. El vigor renovado de Vale fue más que suficiente para combatir la masa de juguetes que los atacaba una vez más. Pero como antes, esos juguetes tenían números para lanzar las balas de Archer habían desaparecido, reemplazadas por flechas. Jeanne ya no era la única doncella presente, pues ráfagas de fuego, hielo y relámpagos llegaban desde otra parte del valle. A pesar de la fuerza y el poder, la atención de Pirra volvía a su mano. Los sellos de comando seguían presentes, marcándola como maestra. Pero su sirviente seguía ausente. Jeanne atacó a los juguetes que rodeaban al equipo JNPR. Si Jaune no estaba presente para liderarlos, si Ryder seguía donde estuviera, Jeanne tendría que tomar el mando. Menos mal que el equipo JNPR que conocía era tan similar a este. Solo gracias a sus órdenes, Pirra estaba recuperando la concentración, aunque solo fuera un poco. Nora. Ren. Gritó Jeanne mientras disparaba hacia un lado. Flower Power. Esta vez, ambos sabían lo que eso significaba. Ren fue el primero en acribillar los juguetes, seguido por el potente golpe de martillo de Nora, liberando al otro lado del equipo JNPR del cerco. Ren. Gritó Jeanne. Conmigo. Arcos marciales. Nora, Pirra, Pomegranade. Jeanne y Ren lideraron el camino. El suyo era diferente al de Jaune, pero conocía a Jaune lo suficiente como para saber qué esperar. Se adaptó fácilmente con Ren presente. Pirra y Nora siguieron el ejemplo. El equipo JNPR tuvo que moverse a un espacio que pudieran controlar. Detrás de ellos, nubes rosas de explosivos perturbaron el orden de los juguetes. Eso es todo. Declaró Nora. Me voy. Un rayo cayó frente a ellos.
La bandera de Jeanne era un punto de encuentro para los cazadores de los alrededores. En el aire, Astolfo rebotaba por todas partes, despejando los juguetes. En otra zona de Vale, Saber abría paso a través de hordas enteras de estos juguetes con el director cerca. Incluso Lancer se había visto obligado a unirse a la lucha, ya no vinculado al CCT. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Ren. A cualquier lugar donde podamos cambiar el rumbo, respondió Jeanne. Miró a Pirra. Si no hubiera enemigos contra los que luchar, Pirra estaría concentrada en sus hechizos de comando, murmurando para sí misma, probablemente esperando que Ryder regresara enseguida. Esa distracción la estaba causando, ya que los juguetes usaban esa oportunidad. Sobre ellos, el dios de la luz continuaba su asalto. Quemaba los edificios de Vale, pero nunca mataba del todo a los cazadores. Era un dios de la creación. No era tan capaz de destruir, pero demostró ser un oponente terrible. Las flechas seguían disparándole junto con el fuego de Raven. Pero él retrocedía, y todos los sirvientes presentes se aseguraban de que se dirigiera hacia Atlas. Necesitamos otro empujón, pensó Jeanne. Ya casi está. Ya casi está llegando. La única guía y referencia de su ubicación era la Academia Beacon y el refugio para civiles. Ese era un lugar al que nadie estaba dispuesto a ceder. Amurallado y protegido, Astolfo volaba por allí solo para despejar una hilera de juguetes que intentaban entrar. Jeanne señaló con su bandera los refugios. Protejan a los civiles, priorícenlos por encima de todo. Nora y Ren asintieron y siguieron adelante, despejando el camino. Jeanne gimió y tuvo que jalar a Pirra, devolviéndola al presente. Pirra, exigió Jeanne. Necesito que te concentres ahora mismo. Ryder sigue aquí, confía en mí. Confía en que aún tienes tus hechizos de comando. Las flechas volaban sobre ellos. El galope de un caballo se acercaba rápidamente. Señor Quirón, señor, declaró Nora. No llegarás lo suficientemente rápido, dijo Quirón. Súbete. Ren, Nora y Pirra, esta última necesitando ayuda por lo distraída que estaba, se subieron a la espalda de Quirón. Este derribó muchos juguetes. Los ojos de Jeanne brillaron intensamente mientras volaba junto a ellos, despejando el frente y cubriéndolos con una capa protectora de hielo. ¿Cuál es la situación?, preguntó Jeanne. Archer y Jeki ya están haciendo sus preparativos. El mensaje ha llegado a todo Remnant, informó Quirón. Derribó a un caballo que saltaba, y este derribó una torre y un alfil al caer. Atlas ya ha enviado refuerzos. ¿Será suficiente?, preguntó Ren. No alcanzaba los juguetes que tenía a su lado. No, dijo Quirón. Necesitaremos a los Grimm para eso. ¿Eh?, preguntó Nora, blandiendo el martillo como si estuviera jugando al polo. ¿Por qué? Los Grimm ya se están mudando, dijo Jeanne. ¿Qué te hace pensar que estará aquí? Porque la mayoría estamos aquí, respondió Quirón. Archer espera que nos derrotemos mutuamente de paso. Jeanne no lo había notado, pero había un pájaro volando cerca de ellos. Solo se dio cuenta cuando Raven Branwen apareció ante ellos, lanzando fuego a unos juguetes. Creó una lámina de hielo que hizo que los juguetes que los perseguían resbalaran y cayeran. Luego, derritió la lámina en agua y electrocutó a los juguetes. Los refugios se acercaban. Saber y Astolfo incluso se replegaron. Los cazadores luchaban con su menguante resistencia, superando incluso su vigor. Los juguetes los rodeaban. Dondequiera que blandieran sus armas, los juguetes caían. Apuntaban imprudentemente y sin importarles que a su alrededor solo había enemigos. Filas tras filas de juguetes caían mientras los cazadores se mantenían firmes. Todos se negaban a ceder ni un centímetro más a sus enemigos. Sobre ellos, el dios de la luz simplemente los observaba. Su rostro de dragón permanecía inexpresivo. Astolfo les abrió paso. Era lo máximo que podían hacer por el momento. Saber hizo lo mismo, dándoles el respiro que necesitaban. Lancer apoyó a Quirón, derribando cualquier obstáculo y abertura. Jeanne atravesó otra. En el equipo JNPR, solo Jeanne y Ren luchaban en primera línea. Nora y Pirra estaban más atrás. Hubo un momento en que Jeanne y Ren se detuvieron al oír el golpe más fuerte a sus espaldas. Un vistazo rápido les reveló que Nora había golpeado a Pirra. La marca roja en el rostro de Pirra coincidía perfectamente con la palma de Nora. Ni Jeanne ni Ren pudieron escuchar su conversación debido a la batalla en curso. Solo podían darles el espacio que necesitaban. Pero Jeanne logró escuchar su conversación en medio del conflicto. ¿Qué?, negó Pirra. ¡No! ¿Qué te hace decir eso? Porque ahora mismo, insistió Nora.
Todos estamos aquí mientras tú estás en otro lugar. Mira, Jaune es muy preciado para nosotros y para Pirra, al igual que Rider. Pero donde quiera que estén ahora mismo, ninguno quiere que tú, ni ninguno de nosotros, dejemos de prestar atención a lo que está sucediendo. Pero, todavía tienes esos hechizos de comando, ¿verdad? Jeanne te dijo que sigue por aquí, ¿verdad? Si se ha ido, se ha ido. Pero si vuelve, vuelve, ¿de acuerdo? No podemos perderte también, Pirra. Jeanne emitió un sonido. Casi se cae hacia atrás. Se estaba distrayendo escuchando la conversación. Ren golpeó los juguetes en las articulaciones, liberando a Jeanne y permitiéndole empujar hacia atrás. Un pequeño muro de llamas empujó los juguetes hacia atrás. Los cazadores luchaban donde podían. Ya no había rotación. Los cazadores seguían luchando hasta que su resistencia se agotaba o hasta que ellos mismos se rendían. El dios de la luz los vigilaba. No intervino. Los observó mientras los repelían. Nos vendría muy bien el Grim ahora mismo. Gritó Ren. No puedo creer que esté diciendo eso. Al otro lado, por lo que Jeanne podía ver, Saber y Ozpin los empujaban lo más atrás posible. Astolfo despejaba el camino, dejando a los cazadores todo el espacio posible para respirar. Manténganse firmes. Exigió Jeanne. Hago lo que debo. Las llamas de la doncella estallaron y Jeanne salió disparada, despejando una línea entera. Un anillo de llamas explotó al detenerse. Vio a Raven haciendo algo similar, pero menos efectivo, con muros de hielo. Jeanne adaptó su fuego para igualarlo. Ya no se dispararon más tiros. No se podían disparar más tiros. Jeanne fue más lejos que Raven y las dos formaron un círculo de hielo, separando a los juguetes del resto de los cazadores. Los muros de hielo se estaban derrumbando y destruyendo. Pero las dos doncellas seguían haciéndolos más altos y gruesos, ya que cada muro las frenaba. Los cazadores se estaban viendo relevados de sus peleas, mientras los sirvientes se daban cuenta y se abrían paso. Una cúpula de hielo protegía a los cazadores. Los golpeaban y los despedazaban, sin permitirles más que unos minutos de descanso. Los sirvientes y Cuervo no descansaban. Cada uno seguía luchando, cada uno seguía ganando terreno. En un instante de paz, Juana miró hacia arriba. Juntó las manos. Si es posible, aparta esta copa de esta gente. Cerró los ojos y la apretó con más fuerza. Respiró hondo. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jeanne y Raven seguían levantando el muro de hielo. Una niebla fría comenzó a rodearlos, refrescando sus cuerpos acalorados por el esfuerzo. Los cazadores del lado de Ozpin se retiraban, descansando lo que podían. A través del hielo, podían ver la figura del dios de la luz aún allí, observando, pero sin hacer nada. Los sonidos de los juguetes intentando entrar seguían ahí. Los cazadores cerca de las paredes de hielo preparaban sus armas para lo inevitable. Pero Raven y Jeanne solo reforzaron las paredes. Eran sus únicas defensas. No pudieron cavar una trinchera. No encontraron refuerzos para sus murallas. Había comunicaciones, pero cualquier ayuda llegaría demasiado tarde. Incluso Quirón, el más joven de todos, se cansaba con facilidad. Tenía los dedos doloridos de disparar flechas. Jeanne escuchó a San y a Ilia teniendo su conversación. No pensé que tendría que pasar por esto otra vez, dijo San. Al menos, añadió Ilia, no estamos solos. Sí. Eso es genial. Jeanne escuchó a Adam unirse a esa conversación. ¿Podrían ambos, por favor, no hablar como si este fuera el final? Es horrible para la moral. Al menos no tan alto. Lo siento, amigo. San no discutió. Ella bajó su bandera. Jeanne se puso de rodillas. No sé cómo me sentiría rezándole a un dios ahora mismo, dijo Ren. Considerando que hay uno al otro lado. Hay oscuridad, bromeó Jeanne. Esos dos se pelearon una vez, ¿verdad? Las historias decían que sí, asintió Ren. Pero no es a ese a quien le estás rezando, ¿verdad? Jeanne no pudo corresponder al sentimiento antes de que se produjera una conmoción en el centro. La forma de pájaro de Raven se acercó a ellos. Vayan al centro, ordenó Raven. Se giró y reforzó la barrera de hielo. Amos y sirvientes. Jeanne trajo a Pirra tras una breve oración en silencio. Fueron los últimos en llegar. En el centro estaban Saber, exhausto, y Ozpin, aún más exhausto. Director, dijo Pirra. Lo siento mucho. Pero, Ozpin levantó la mano y negó con la cabeza. No sé cuánta ayuda podría brindarnos Rider ahora mismo. En el mejor de los casos, solo retrasaría lo inevitable por más tiempo. Las paredes de hielo se agrietaron. Los ojos de Jeanne brillaron al reforzarlas.
Al otro lado crecieron púas de hielo que mantuvieron los juguetes alejados por más tiempo. Un pájaro volaba frenéticamente en círculos, fortaleciendo las paredes de hielo. Aún no hay señales de Grimm, dijo Quirón. Vienen, pero no sé cuánto tardarán en llegar. Los cazadores que escuchaban murmuraban entre sí. Era un día muy especial, pues esperaban la llegada de los Grimm, aunque solo fuera para que los juguetes tuvieran otro oponente al que enfrentarse. El enemigo de su enemigo actual quizá no fuera un amigo, pero aún así sería una grata sorpresa. Atlas quizá tampoco llegue a tiempo, añadió Quirón. Serán rápidos, tan rápidos como puedan permitirse, pero no estoy seguro de que podamos aguantar, como estamos ahora mismo. Lo que necesitamos, intervino Saber, son refuerzos, y no tenemos forma de conseguirlos. A menos que quieras traer a los civiles aquí. ¿Ya llegó Bakuo? Hubo un momento en que pareció que Ozpin lo consideraría. Pero negó con la cabeza. No arriesgaría la vida de la gente de Vale cuando ellos eran la razón por la que luchaba con Ainko. ¿Podemos llevarlos a otro lugar? Preguntó Ozpin. Quizás podríamos negociar con el dios de la luz para que al menos los deje libres. Antes de que alguien pudiera responder, el suelo bajo ellos tembló. Discúlpame un momento, dijo Jeanne. Voló en círculo, reparando las paredes rotas, destruyendo los juguetes intrusos y reconstruyendo la pared de hielo. Puede que Raven lo esté haciendo todo sola bastante bien, pero tarde o temprano fallará. Juana regresó pronto con ellos. Ninguno se movió de su sitio. ¿De verdad no hay otra opción? Preguntó Ruby. Nada en absoluto. Si lo hay, señorita Rose, respondió Ozpin. Me encantaría saberlo. Había desesperación en sus viejos ojos. Entonces, una idea le vino a la mente. ¿Qué tan rápido podría Raven evacuar a esta gente? No lo suficientemente rápido, respondió Quirón. No importa cuánto tiempo podamos contenerlos. Habrá quienes se queden atrás. Entonces, lo haremos. No arriesgaré todas las vidas cuando puedo salvar la mayoría. ¿Qué pasa con los cazadores de Mistral? Preguntó Ruby. ¿Podrían venir? No lo suficientemente rápido, respondió Quirón. Podría pedirle a Cuervo que informara a Bernal, pero no sé qué tan rápido se movilizarán. Incluso si lo hicieran, no serán suficientes para cambiar el rumbo. Si Bakuo llegara, estarían demasiado exhaustos para luchar. Los retrasaremos con todo lo que nos queda. Los llevaremos más allá de lo esperado. Ozpin tomó una decisión. Informa a la señorita Branwen. Espera, dijo Jeanne. Sacó la espada que llevaba al costado, la espada de Gilles de Rice. Necesitarás esto. Ozpin miró la espada. Su metal aún brillaba como nuevo. Modesta y sin propiedades místicas, era simplemente una espada bien forjada, destinada a un guerrero de la nobleza. Pero no soy digno, dijo Ozpin. No para un caballero como él. Y él tampoco se consideraría digno de un rey como tú, respondió Juana. Además, ¿qué clase de guerrero entra en batalla sin espada? Los dedos de Ozpin recorrieron la vaina de la espada. Sus dedos se detuvieron y abrazaron la empuñadura. No tenía la misma sensación, pues no era su espada. Pero la sacó de todos modos. Miró su bastón y cerró los ojos. Asintió una vez. Ozpin tomó una decisión. El bastón se desplomó y quedó colgando a su lado. Ozpin blandió y blandí la espada de Gilles de Rice. No es una reliquia de la destrucción, dijo Ozpin. Y desde luego no es una espada que yo hubiera usado. Pero, su mirada se dirigió a la gema que estaba en la empuñadura de la espada. Pero es una buena espada, hecha para un buen hombre. Raven había sido informada del plan. 4 de los sirvientes estaban apostados en 4 puntos de la cúpula de hielo. Jeanne estaba en el centro, en la cima del edificio que albergaba a los civiles restantes. Raven estaba de pie detrás de Jeanne. Le he dado a Bernal 5 minutos para entrar en un espacio abierto, dijo Raven. Sus ojos ardían furiosamente. Si consigue la ayuda que pueda, la aceptaremos. No estoy segura de si podemos permitirnos 5 minutos, respondió Jeanne. Nos daremos 5 minutos. Jeanne se sorprendió. ¿Cuándo te creció el coraje? Échale la culpa a Quirón, respondió Cuervo. No tengo a dónde ir. ¿Entonces una rata acorralada? Jeanne levantó una ceja. Al menos estoy aquí, ¿dónde está Crow? ¿Ser un ancla importante para Atlas? ¿No estabas allí? Raven miró de reojo a Jeanne. Como sea. Las 2 doncellas estaban de pie, espalda con espalda. Las paredes de hielo se habían reforzado y endurecido. Los cazadores estaban reunidos en círculo, con los sirvientes ya en sus posiciones. Lancer estaba con el equipo Ruby, sin Blake.
Quirón, ocupando el lugar de Rider, ya que este seguía ausente, estaba con el equipo JNPR. Pirra seguía desenfocada, pero con Quirón cerca, al menos podía concentrarse en el momento. Astolfo estaba con los profesores de la Academia Beacon. Solos estaban Saber y Ozpin. Al otro lado de su punta se veía la silueta del dios de la luz. La cabeza de Ozpin podía estar vacía, pero Jeanne volvía a lucir su corona. Podía ver la tenue figura de Gilles Terrais junto a él, un caballero al lado de su rey. Negó con la cabeza. Nunca imaginó que Gilles y Ozpin tendrían esta camaradería. Solo otra cosa extraña que ocurre en Remnant, supuso. Pronto, Jeanne se quedó sola. La forma de pájaro de Raven se dirigió directamente a la ventana del edificio. Se escuchó un alboroto desde adentro. La gente había comenzado la evacuación. Sería lento con la cantidad de personas que Raven tuvo que evacuar. Al centrarse en toda la cúpula, la capacidad de Jeanne para imponerlas se vio debilitada, distribuyéndolas por toda la cúpula. Creó picos difusos en algún lugar para darles una oportunidad a los demás. Sus ojos se volvieron hacia arriba. Jeanne rezó de nuevo. Su bandera estaba arriada. Necesitaba ambas manos. Las apretaba con fuerza. Las paredes finalmente comenzaron a agrietarse. Aunque Juana hizo todo lo posible por cerrar los pequeños agujeros, los cazadores estaban demasiado tensos mientras esperaban el inevitable choque. Juana hizo la señal de la cruz, terminando su oración. Recogió su bandera. Dales tiempo, se recordó Jeanne. Dales tiempo, Jeanne. Los ojos le ardían furiosamente mientras se esforzaba al máximo por reforzar cada parte del muro. Pero en cuanto una parte requería su atención, todo lo demás empezaba a desmoronarse. Por lo tanto, solo podía concentrarse en reforzar los muros en general, dejando que las partes debilitadas se debilitaran aún más hasta que se rompieran. Una vez más, los cazadores de Vale y los juguetes de la luz se enfrentaron. Pero esta vez, los cazadores tuvieron la fuerza y la razón para contraatacar, para detenerlos todo lo posible, sin esperar refuerzos, sino para dar tiempo a los civiles a evacuar. No todos lo lograrán. Cada sirviente estaba allí para demostrar que estaban equivocados. Los cazadores mantuvieron la línea lo mejor que pudieron. Los sirvientes se resistieron siempre que pudieron. Jeanne mantuvo las murallas avanzando y formó pequeños montículos, solo para detener a los juguetes que se acercaban. Finalmente descendió, pero se aseguró de disparar una ronda, eliminando aún más juguetes. Había un mar infinito de estos juguetes, y seguían chocando contra las orillas resistentes que son los cazadores de Vale. El estilo de lucha de Ozpin había cambiado. En lugar de ser un esgrimista con su bastón, era un espadachín. Su espíritu antiguo movía huesos jóvenes en esos movimientos familiares, mientras el experimentado y reencarnado Ozma luchaba contra los juguetes como si él mismo hubiera sido un caballero, como su propio sirviente. Saber tenía el poder, pero conservaba la delicadeza de su técnica. Luchó a través de los juguetes y cuidó de la espalda de su maestro, sin perder de vista al dios de la luz. Jeanne estaba al lado de Ozpin. Estaba solo allí y ella no iba a dejarlo solo. Vale necesitaba a su director con la frente en alto si quería ganar tiempo. Poco a poco, la línea cedía, y los cazadores de Vale eran repelidos. Jeanne aún podía oír la conmoción proveniente del interior del edificio. Los civiles seguían siendo evacuados. Por lo que se oía, aún había muchos dentro. Jeanne construyó un último muro de hielo que los rodeó. Por lo poco que serviría, al menos les permitiría tener los segundos que quisieran, lo que significaba que podrían evacuar a muchos más civiles a Mistral. Los juguetes seguían llegando. Los juguetes seguían rompiendo la pared. Ozpin, con un último aliento, avanzó. Los cazadores lo siguieron. Los sirvientes lo siguieron. Una extraña sensación pronto los invadió. Jeanne se sintió fortalecida. Una oleada de energía mágica parecía haberla invadido. No estaba sola. Los cazadores también se detuvieron mientras evaluaban su repentina renovación. Sus reservas de aura se habían recuperado al máximo y una serena tranquilidad los invadió. Los juguetes también se detuvieron. Sin saber qué hacer. El mismísimo dios de la luz también estaba confundido. Esta sensación, dijo el dios de la luz. Esta sensación familiar. A lo lejos, Jeanne podía oír el galope de Quirón acercándose rápidamente. A sus espaldas iba el equipo JNPR. Desde otro punto, el equipo Ruby, Sin Blake y Lancer la perseguían a toda velocidad. Parece que ya volvimos a la carga. Declaró Astolfo. Se estiró como si le dolieran los músculos. A todos les dolía.
Entonces, el mundo que los rodeaba cambió. Incluso el dios de la luz tenía una expresión de asombro en su forma dracónica. Pero para Jeanne, era una imagen familiar. Había estado en un lugar muy parecido a este antes. Perdón, llego tarde, dijo Ryder, apareciendo junto a una aliviada Pirra. Ya estaba encima de Juniper. Se había quitado el yelmo y su rostro estaba más hermoso que nunca. Ya no parecía solo su rostro. Tenía un aire principesco, al igual que caballeroso. Fui a un sitio por un rato, pero conocía a algunas personas. La voz llena de ira del dios de la luz se dirigió a Ryder. Tú. Así que te has presentado ante mí. Sí, respondió Ryder. Ninguno de los cazadores lo reconoció como Jaune Ark. De lejos, uno podría cometer ese error, pero de cerca, no. Levantó su espada al estilo clásico. Un caballero a lomos de su corcel, enfrentándose a un dragón. Sí, y traje a algunos amigos. Juana alzó la vista al cielo. Gracias, señor. Alabado sea tu santísimo nombre. Ese paisaje familiar pronto desapareció y todos ellos volvieron a la oscuridad familiar de la ciudad en ruinas de Vale, con solo Beacon y el refugio aún en pie. En el centro de todos ellos seguía Ozpin. Pero Ryder estaba ahora a su lado. Su majestad, dijo Ryder. ¿Tiene espacio para un caballero oxidado en su corte? Jeanne levantó una ceja. Le doy la bienvenida, señor Ryder, respondió Ozpin. Siéntese a mi mesa. El dios de la luz rugió una orden por primera vez. Todos los juguetes se lanzaron a la carga. Pero Jeanne sintió que el suelo retumbaba bajo sus pies. La energía renovada. El aura renovada. Las heridas curadas y los dolores y agotamientos aliviados. Oyó el suave estruendo que provenía de detrás de ellos. Sin embargo, estaba segura de que no eran juguetes del dios de la luz. Podía ver vagas siluetas de caballería alada, con alas de colores, mientras se acercaba la luz del día siguiente. Imposible, dijo el dios de la luz. Su atención no estaba en ellos, sino en la fuente del sonido. Como dije, respondió Ryder. Conocía a algunas personas. Hice algunos amigos. Como siempre decía mi madre, los desconocidos son solo amigos que aún no conoces. ¿Y cuántos de estos amigos has hecho? Preguntó Jeanne. Ryder volvió a mirar a los amigos que había hecho. La verdad es que no lo sé. Perdí la cuenta. Ryder negó con la cabeza y levantó su espada rota, apuntando al dios de la luz. Si Juniper hubiera sido un caballo, habría relinchado. Entonces, con la convicción de un caballero de cuento de hadas que había llegado en las horas más oscuras antes del amanecer, declaró: permítanme presentarles a mis amigos de Origami Acre. Cabalga. Paper Pleasers. Los muros de hielo se rompieron. A su alrededor, una colección de juguetes cargó contra ellos. Junto a ellos, sus compañeros defensores se preparaban para la batalla. Al este, un amanecer rebelde se alzaba contra la luz matutina del dios creador de este mundo. En esa luz, se vislumbraba un punto azul pálido. A su alrededor, el suelo se estremeció en una sinfonía de explosiones y la atronadora caballería se acercaba cada vez más como violentas tormentas. Cazadores y sirvientes se enfrentaron con los juguetes. El campo de batalla ardió de nuevo al encontrarse ambos bandos. Los gritos de batalla eran como canciones de grandes salas de leyendas y mitos. Héroes eran ambos bandos, negándose a ceder ni un ápice. Luego llegaron los Paper Pleasers. Capítulo 53. Un error de Grimm. El suelo temblaba por el galope de los caballos de papel. Todo a su alrededor era como la imaginación de un niño cobrando vida. Cientos de guardias de juguete y piezas de ajedrez caían bajo la implacable carga de los complacedores de papel. No tenían forma de estrella, pero la mayoría estaban doblados en soldados de papel con alas de colores atadas a la espalda. Tras ellos, la luz de un nuevo día los seguía. La muerte de estos juguetes llegó en forma de ejército de alas de papel. Los cazadores vitorearon ensordecedoramente mientras todos, antes rodeados de juguetes enemigos, ahora estaban rodeados de papel aliado. Eran muchos, estos complacientes de papel. Demasiados para que las reservas de aura de Pirra pudieran controlarlos. Te tengo. Ryder agarró a Pirra antes de que se desplomara. ¿Qué está pasando ahora? Pirra estaba desorientada. No podía ver nada más allá de su propia mano. Estás tomando mucha más aura de la que permitía incluso la guerra del Grial, explicó Ryder. Estamos recibiendo ayuda, maestro. Había preocupación en su voz. Solo aguanta. Los ojos de Jeanne brillaron. Permíteme. Una fuente secundaria absorbía el aura que alimentaba a Pirra. Jeanne liberó parte de sus reservas.
Los caballos de papel, húsares, continuaron su implacable carga. Como una inundación repentina, se precipitaron sin apenas resistencia. Los juguetes fueron arrastrados como piedras por el torrente. Sobre ellos, Saber y Ozpin se batían en duelo con el dios de la luz. Astolfo estaba allí, cediéndole su espacio aéreo, con el apoyo de Quirón. ¿Estarás bien así?, preguntó Jeanne. No hay nadie al mando. Sí que lo hay, respondió Ryder. No te preocupes. Tengo a alguien que lo tiene, más o menos cubierto. Se rió de su propio juego de palabras. Adelantándose a los Paper Pleasers, al frente, estaba el líder, montado en un caballo de papel. Sin embargo, el jinete no era un Paper Pleasers. Era un ratón con una bufanda roja. Créanme, les irá bien, les aseguró Ryder. Un grupo de complacientes de papel estalló en llamas. Se convirtieron en cenizas inmediatamente después, impidiendo la propagación de las brasas. Saber y el dios de la luz habían hecho de esa zona su arena. Los cazadores se tomaron su tiempo para descansar y reagruparse, y algunos se unieron a la carga. Algunos se atrevieron a montar un caballo de papel. Así como los juguetes parecían infinitos en número, los Paper Pleasers también podrían poblar todo Remnant por su cuenta. ¿Cuántos hay?, preguntó Jeanne. Muchos, respondió Ryder. Todos son de tu tierra. Quizás también haya algunas figuras conocidas entre ellos. Por orden, un cartero se detuvo. Fue su figura lo que llamó la atención de Jeanne. No soy tan espinosa, ¿verdad?, preguntó Jeanne. No son recreaciones perfectas, respondió Ryder. Solo que tienen tu forma general. Tampoco cuentes con que realicen hazañas similares a las tuyas. Otro, este en un carro, se detuvo junto a Pirra. El jinete del periódico les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Vamos, Pirra, dijo Ryder, ayudando a su maestro a levantarse. Vamos por los demás. Ren, Nora, vamos. Lo conseguiste, Ryder. Nora se subió de un salto. Tuvieron suerte de que fuera de papel, pues no se abolló con el golpe accidental de Nora. Se dobló en una dirección, pero fue mucho más fácil arreglarlo. Ren tuvo más gracia al subir. ¿Jeanne?, preguntó Ryder. Jeanne tomó su lugar, detrás de Ryder, en Juniper. No quería poner demasiado peso. Además, tendremos que aliviar la carga de Pirra de alguna manera. Ryder asintió. Llévanos con los demás, Aquiles de papel. Juniper abrió el camino. Ryder iba al frente. Aquiles de papel hizo un gesto como si silbara una orden. No se oyó ningún sonido, pero los caballos de papel que tiraban del carro de papel se movían rápido. No tan rápido como el carro real. Este, junto con todos los demás caricaturistas de papel, no eran más que recreaciones a su imagen, nada más. Fue una pena que se quedaran sin municiones. Pero Nora tenía un martillo y Jeanne un arma de asta. Tomando prestado esto, dijo Ren mientras tomaba la jabalina de Pirra. Tenía que resolverlo primero, pero una vez que lo hizo, utilizó el arma de Pirra en su lugar. Ren y Nora se encargaron de los juguetes y sus guardianes, que intentaban estorbar. Si Juniper no lograba sacarlos, el equipo JNPR se encargaba de cubrir ese error. Pronto encontraron a Lancer y a los demás. Les costó un poco subir a bordo, gracias a la sorpresa, pero lo consiguieron. ¿Qué está pasando en Remnant?, preguntó Weiss en voz baja. Concéntrate en el enemigo, Reina Weiss, respondió Yang. ¿Tienes algo más que pueda usar? Por ahora concéntrate en Pirra, pidió Nora. Pirra seguía fuera de combate. Sus reservas de aura estaban al máximo. No se agotaban en absoluto. Sin embargo, era evidente que algo andaba mal. Le están inyectando mucha aura, explicó Jeanne. Su mano no se apartó ni un instante de los hombros de Ryder. Hago todo lo posible por extraerla, pero solo puedo aliviarla un poco. Estará bien, dijo Ryder. No dejaré que le pase nada mientras esté aquí. Quédate con ella y manténla alejada de todos. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Ruby. Chocó con un juguete y casi la arrancan. Pero Yang logró recuperarla. Estoy bien. Al frente, explicó Ryder. Vamos al otro lado de estos juguetes. Aquiles de papel siguió a Ryder. Detrás de ellos, una hilera de caballos de papel los seguía y seguía cabalgando. Los juguetes caían a su alrededor. Los cazadores seguían avanzando. A pesar de que el peso de estos juguetes era mayor, los complacedores de papel se negaron a ceder. Su ímpetu nunca disminuyó. Aunque caían y eran destrozados, siempre había otro que ocupaba su lugar. Ryder pronto alcanzó a algo. Llévenlos a las montañas. Llévenlos a los océanos.
Salvaremos el reino, valiente caballero. Respondió Some. Miraron al equipo rubí y sintieron una vez. Había familiaridad en ese rostro. ¿Era una rata? Preguntó Weiss. ¿Era una rata grande? Eso es un ratón, Weiss, respondió Ryder. Vamos, tenemos otro lugar para devolver estos juguetes. Detrás de ellos, Saber, Astolfo y Quirón seguían luchando contra el dios de la luz. Este fue repelido. Quirón y Astolfo hacían el trabajo pesado, ya que Saber no podía alcanzar a la deidad aérea. Vale recuperaba terreno rápidamente. Los juguetes huyeron a toda prisa para salvar sus vidas. Una especie de instinto de supervivencia se les inculcó. Pero los caballos de papel eran veloces, derribados solo por juguetes más rígidos y valientes, y por los charcos de agua que los humedecían, si no los destrozaban. Sin embargo, la cantidad de complacientes de papel era tan numerosa como los juguetes que derribaban. Finalmente, la carga de caballería se detuvo. Su alcance había llegado tan lejos que comenzaron a separarse del resto. Los jinetes de papel se agruparon, rodearon a los juguetes más lentos y comenzaron a desmantelarlos. Las lanzas de papel los arrojaron al suelo. Si no caían allí, caían por múltiples cortes de papel. Los juguetes se sumieron en el caos. Se desató el desorden entre las creaciones del dios de la luz. Tras ellos, el grito del creador de Remnant era ensordecedor. «Alguien está loco», comentó Yang. Tomó una de las lanzas caídas. Se desvaneció en una nube de humo. «Vamos. Necesito un poco de acción». «¿Qué esperas que haga? ¿Quitarme la prótesis y echarles una mano?» Yang parecía estar pensándolo. Su mano alcanzó un botón. «Yang, no», ordenó Ruby inmediatamente. Jeanne era la atacante de Ryder. Su estandarte servía de lanza mientras Juniper cargaba contra su línea. Somewhat estaba en el otro extremo, guiando a los complacientes de papel hacia las murallas naturales del valle, las montañas. El temblor del suelo de Remnant se redujo a un interminable y lento redoble de tambores. Los caballos de papel no se cansaban. No estaban vivos, así que seguían cargando, sin importarles sus propias vidas. No había ningún Jadwalker que los amenazara, y Ryder tenía la firme intención de mantener la situación así mientras tuviera esta exención en su actual forma de ascensión. Los juguetes se estiraban aún más a medida que se acercaban a las fronteras amuralladas de Vale. Se estaban quedando sin caminos artificiales y los Paper Pleasers no sobrevivirían en los bosques. Esas ramas y espinas los destrozarían fácilmente. Aún no había ningún Grim a la vista. Ryder no estaba preocupado. Necesitaban contener los juguetes. Ryder pretendía acabar con ellos por completo. Su impulso se vio frenado por las trincheras construidas. Juniper las superó sin dificultad. No se pudo decir lo mismo del carro de papel. «Jeanne», gritó Ryder. «A por ello». Jeanne ondeó su estandarte y se levantó una plataforma ligeramente irregular, pero estable, hecha con los escombros de la ciudad. El carro los siguió. Los Paper Pleasers se ralentizaron aquí. Eran tan ligeros que la mayoría pudo saltar al otro lado sin sufrir daños. Solo el carro, al estar destinado a transportar a los equipos Ruby y JNPR, sería retenido. Aún así, el viaje se reanudó aunque los juguetes llevaban la ventaja en este lado de las trincheras, los Paper Pleasers les ganaron la partida con fuerza. Despejando el espacio, los que llegaron después volvieron a la carga, sin detenerse, siempre avanzando en masa. Los juguetes buscaron refugio en los edificios elevados, donde fueron derribados por los cazadores que subieron a ellos. Juniper mantuvo el ritmo del resto de los caballos de papel. La formación priorizó la velocidad. Pero los Paper Pleasers fueron ciertamente lo suficientemente rápidos. Los cascos de papel tamborileaban rápidamente en el suelo. El humo se elevaba periódicamente. Los Paper Pleasers eran quemados en represalia. Sin embargo, seguían apareciendo, incluso de entre las hogueras, emergiendo del humo gris como demonios de papel con alas de colores, sin rostro, sin expresión ni emoción. Grupo tras grupo, los juguetes se dispersaron o perecieron donde estaban. La batalla por Vale giraba a un ritmo vertiginoso. Si los juguetes hubieran tenido algo de voluntad o moral, ya habría estallado. Ninguno se rindió, ninguno fue capaz de hacerlo. Cosas insensibles de piedra y roca derribadas por cosas insensibles de papel, dándole un significado completamente nuevo a la idea de que el papel vence a la roca. Finalmente, la marea blanca de juguetes fue empujada hasta las fronteras amuralladas de Vale, el mismo lugar donde la batalla había comenzado el día anterior. El sol de la mañana salía, borrando la noche anterior.
La furia del dios de la luz los alcanzó incluso a ellos cuando Saber, Astolfo y Quirón lo hicieron retroceder. Aquiles, dijo Rider. Manténlos a salvo. Aquiles de papel asintió y se alejó. Lancer gritó desde la distancia. Yo los cuidaré, muchacho. Tú ve y dales duro. Rider asintió. Jeanne. No hace falta que me lo digas, respondió Jeanne. Se bajó de Juniper. Vamos a enfrentarnos a un dragón, señor caballero. Qué lástima que no estés atrapada en una torre encantada, bella doncella. Rider rió entre dientes. Juniper, vamos. Jeanne lo siguió por detrás. Quirón aún sostenía a Arpe. Rider no entendía por qué no la había usado contra el dios de la luz. Había tenido la oportunidad justo ahí, muchas veces ya, pero no la había aprovechado. Todavía no, respondió Quirón cuando Rider preguntó. Salem necesita verlo. Atráela a Atlas. Raven aún no ha evacuado a todos, respondió Rider. Y no sé cuánto tiempo podrán los complacientes de papel contenerlos. No puedo mantener esta forma eternamente, Quirón. A este paso será más que suficiente. Aunque volvieran, tendremos tiempo. Pero no lo suficiente contra los Grimm. Los ojos de Quirón se oscurecieron ante el comentario. Ya no necesitaban a los Grimm, no para su bando. Es por eso que debemos atraer a Salem hacia Atlas. Junto a ellos, se escuchó un gran estruendo, con piedras, escombros y polvo volando por los aires. Un Astolfo herido emergió de la nube. Estoy bien. Exclamó. Volvió a la lucha de inmediato. Quirón reanudó su disparo de flechas. Juana era como un tábano, molestando sin cesar al dios de la luz. No tardó mucho para que Rider llamara la atención del dios de la luz. Su voz resonó con furia. Tú los trajiste aquí. No exactamente, respondió Rider. Pero sí. Los traje aquí. Es lo que querían, es lo que todos querían. Llamas amarillas, con el calor del sol matutino, descendieron sobre Rider. Juniper se alejó cada vez más. Los Paper Pleasers ardían mientras Juniper tenía que correr junto a ellos. No tenían a dónde ir a menos que Rider quisiera quemar los bosques. Las llamas cesaron. Astolfo había golpeado al dios de la luz en la cara. Saber lo derribó con un poderoso salto y un gran golpe de espada. El dios de la luz rugió, pero no fue de dolor. No podía sentir el dolor, todavía no. Solo el dios de la oscuridad lo habría herido lo suficiente como para sentirlo. Justo cuando los juguetes fueron empujados hacia atrás, todos los sirvientes presentes se aseguraron de que el dios de la luz fuera empujado aún más atrás. Sin embargo, no pudo ir al bosque con el resto de los juguetes. Llévenlos a las montañas. Declaró Quirón. Sus flechas marcaron la dirección de la batalla. Veo venir a los Grimm. ¿Qué? Exclamó Rider. Como sirviente, debería estar preguntándole a su amo. Pero en ese momento, Pirra no estaba presente. Se giró hacia el único otro amo que estaba cerca. Ozpin. Nos enfrentaremos a ellos cuando lleguen, respondió Ozpin. Levantó la espada de Gilles de Rais. Pero nuestro enemigo es el dragón que vuela frente a nosotros. Jinete, regresa a la batalla. La batalla de Vale se había reducido a una serie de escaramuzas. Los juguetes se habían desprendido o se habían separado del resto de los ejércitos. Los Paper Pleasers habían pasado de ser una caballería pesada a una ligera. Ya no había grandes cargas, pero seguían luchando. Ni siquiera Rider estaba seguro de cómo se habían adaptado a este tipo de unidad. Había complacientes que comandaban sus propias unidades. Sus homólogos reales podrían haber sido generales por derecho propio. Rider no los conocía a todos. Este era el alcance total de la esfera de realidad de Rider, Origami Atre. Una manifestación de lo que la madre de Jaune Ark siempre decía: los desconocidos son solo amigos que aún no conoces. Pirra seguía fuera de combate a pesar de tener su reserva de aura completa. Todo esto se había manifestado y alimentado la manifestación de esta esfera de realidad. Cada complaciente de papel, un avatar de personas vivas a lo largo del tiempo y los lugares del planeta Tierra, surgió como el deseo de cada ser humano que jamás haya existido. La Voyager albergaba en su interior el deseo colectivo de la humanidad: contar la historia de la Tierra a través de los cielos estrellados. Tras recorrer muchos kilómetros, incluso más allá de la gélida nube de Oort, la Voyager había aterrizado en Remnant. Así, a través de Rider, los deseos, esperanzas y sueños de la humanidad se habían materializado como los complacientes de papel del acre del origami. Sería acertado decir que toda la humanidad de la Tierra, a lo largo de su historia, ha venido aquí para contar sus historias. Días comunes y vidas extraordinarias.
Héroes, villanos, civiles, todos ellos sublimados en su propio papel pleaser. Los complacientes de papel siguieron avanzando. Un nuevo horizonte se abría ante sus ojos, y avanzaron. A través de estos complacientes de papel, la humanidad se aventuró hacia la siguiente frontera, más allá del horizonte. Quizás sean traidores, los espíritus heroicos del remanente. El dios de la luz, en cierto sentido, custodiaba celosamente su dominio, su mundo, aquello que él mismo había creado. Que los espíritus heroicos de la tierra, que este trono de héroes, en realidad eran solo invasores brutales, en busca de su propia gloria. Sin embargo, en medio del derramamiento de sangre, las guerras y las penas, la humanidad siguió avanzando. Siguió caminando. A veces hacia adelante, a veces hacia atrás. Todo lo llevó la Voyager. Todo lo trajo la Voyager. Pero la gente de Remnant ha elegido. Ryder podía sentirlo. Han elegido responder, enviar su respuesta. La humanidad de la Tierra siguió adelante. El propio Remnant tiene la intención de unirse a ellos. Espéranos, pensó Ryder. Los alcanzaremos. Sintió la sonrisa de Voyager, esperando pacientemente que llegara ese día. Los Paper Pleasers seguían con su lucha. Los juguetes seguían cayendo. La ira y la furia del dios de la luz seguían creciendo. El noble fantasma de saber cubrió el área con su luz. Un pilar de luz verde descendió y desgarró los cielos. En medio de él, se oían los gritos del dios de la luz, claramente herido, pero invencible. Eso tenía más poder del que debería tener. Exclamó Ryder. Ni siquiera cuando estábamos girando saber tenía tanto poder. Hechizo de comando, dijo Quirón, entrecerrando los ojos. Ozpin pretende dominar al dios de la luz. Negó con la cabeza. Parece vengativo ahora mismo. Vengador y Ozpin no se llevan bien, Quirón, dijo Ryder. Jeanne asintió. Pero es lo que veo. Ya sea la maldición, esta guerra del Grial o años de imposibilidad que de repente se vuelven posibles, Ozpin pretende aprovechar esta oportunidad. Quirón respiró hondo. Al menos 2 inmortales morirán en esta guerra del Grial. El dios de la luz es uno. La pregunta es si Salem u Ozpin son el otro. Astolfo permaneció junto a Ozpin como si ambos tuvieran un contrato propio. Los rodeaban los juguetes que intentaban atraparlos. Pero los Paper Pleasers llegaron antes e irrumpieron en la formación de los juguetes. Los Paper Pleasers dentro del círculo giraron y atravesaron otro punto del círculo. ¿Cuánto falta para que lleguen los Grimm?, preguntó Ryder. La primera señal llegará, respondió Quirón. Puedo ver los árboles moviéndose desde las cimas de esas montañas, y puedo ver la nube negra acercándose. Ryder y Quirón siguieron hablando mientras cabalgaban, ¿o fue acaso corrió Quirón? Jeanne tuvo que descender y montar a Juniper, ya que la habían dejado atrás. Su estandarte, una vez más, se convirtió en la lanza de un jinete ligero. Los juguetes no solo fueron expulsados de las fronteras amuralladas de Vale, sino que fueron perseguidos activamente en los bosques y las montañas. Pero allí, la batalla se inclinó a favor de los juguetes. Las ramas y las espinas les impidieron a los complacientes de papel moverse con facilidad e incluso los destrozaron, usando su propio impulso en su contra. Ryder estaba concentrado en las montañas. No veía que los árboles se movieran, no lo suficiente como para alertar a los Grimm que se acercaban. Todavía no. Oye, le aseguró Jeanne. Podemos encargarnos de unos cuantos Grimm. No es el Grimm lo que me preocupa, respondió Ryder. Ya no me siento tan seguro lidiando con Berserker, y si este y el gato están juntos, aunque no se lleven bien, no sé cómo podré hacerlo. Yo me encargaré del gato, prometió Jeanne. Compañero contra compañero. Además, el gato debe pagar por sus crímenes contra los demás compañeros, especialmente contra Sansón. Juniper se abalanzó sobre el dios de la luz que descendía. El constante bombardeo de Astolfo, cortesía del hipogrifo, obligó al dios de la luz a descender del cielo. Su forma de dragón se transformó en un humanoide gigante. Juniper bajó la cabeza, con la cornamenta lista. Jeanne alzó su estandarte, con la punta de lanza apuntando hacia adelante. Ryder lo sujetó con fuerza. Los complacedores de papel que los acompañaban se quedaron atrás. La cabeza no llegó al suelo antes de que la punta de lanza de Jeanne la golpeara. No fue suficiente para perforar, pero atrapó al dios de la luz. El impulso de Juniper continuó hasta que el peso de su enemigo fue demasiado para ella. Jeanne retiró su estandarte y Juniper corrió hacia un lado mientras la enorme figura del dios de la luz arrasaba gran parte de los límites exteriores del bosque. Fuera de las fronteras de Vale jamás podrían recuperarse.
Quemaduras, cráteres, troncos de árboles rotos y piedras, todo esparcido aquí. El suelo mismo había sido alterado y deformado por la lucha. Las pisadas de los juguetes, los cascos de los caballos de papel y los pies de los cazadores habían dejado una huella imborrable en Remnant que el tiempo solo podía borrar. La vida tendría que crecer alrededor y entre esos cráteres dejados por su batalla. Las estructuras inmediatas al interior de las fronteras de Vale correrían un destino similar durante mucho tiempo. Tuberías y túneles fueron clausurados. Los edificios y todo lo que contenían se arrojaría a vertederos si no se pudieran reutilizar. Vale no podía esperar reconstruirse en una sola vida, ni siquiera con la ayuda de los demás reinos. Ryder podía ver los momentos en que Saber miraba hacia atrás y su rostro se lamentaba al verlo. Astolfo, el compañero de Vale, Ryder, no pudo ocultarse eternamente bajo la euforia de aquel guerrero. Incluso él se derrumbó. Todos los caballos y cazadores del rey, dijo Ryder. Incluso él se lamentó. Vale era su hogar. No pude reconstruir Vale. Oye, dijo Jeanne, dándole un suave golpe a Ryder. Nadie quiere oír eso. Juniper se dio la vuelta. Ryder sintió de repente una sensación de calma que lo invadió. La copia de Juniper de la semblanza de Ren, tranquilidad. Tienes razón, respondió Ryder. Volvamos, un débil coro se escuchó a lo lejos. Los complacientes de papel comenzaron a correr hacia donde estaban. Todos los complacientes de papel comenzaron a amontonarse detrás de ellos. Los sirvientes iban al frente. Saber y Ozpin cabalgaban en caballos de papel separados y corrieron al encuentro de los demás sirvientes. Astolfo los seguía. Pero todas las miradas estaban puestas en las montañas. Quirón los había visto a kilómetros de distancia. Había sido el primero en verlos, pues pertenecía a la clase arquero. Ryder y los demás pronto los vieron también. Quirón negó con la cabeza. Es peor de lo que pensaba. Miró a Arpe. El rostro de Quirón pensaba demasiado rápido. Todo se reducía a una decisión. Quirón llegó a una conclusión. Jinete, cambio de planes. Mientras uno de ellos lo vea, no importa cuál de los dos vaya primero. Del cielo descendió una nube negra. De ella emergió Monstra, el Grim ballena. Con él, se alzaron muchas bandadas de Grim voladores. Nevermores, lanceros, tempestades, grifos, mantícoras y más. Del suelo surgieron los Grim excavadores. Criaturas, centinelas, acechadores de la muerte. De esas madrigueras surgieron velozmente los colmillos de jabalí y los lobos. Todos se precipitaron hacia adelante, siendo los primeros más veloces que los segundos. El rey Taigitus fue el único que rompió el rojo y negro de los Grim, siendo el único con la coloración blanca. No todos son nativos de Vale, dijo Saber. Ni siquiera son nativos de Sanus. Tampoco son los únicos, respondió Quirón. Fíjate bien. Ryder entrecerró los ojos. Tuvo que quitarse el casco. Los Grim no estaban solos. Con ellos había criaturas que deberían haber pertenecido a las profundidades. Todos acompañaban a los Grim, marchando juntos como una alianza de monstruos. Todos los sirvientes, y los supervivientes de la casa de fieras, los reconocieron como ctonianos. ¿Archer siquiera consideró esto en sus cálculos? Preguntó Ryder. Si lo hizo, nunca lo dijo, respondió Quirón. Una comprensión derrotada tiñó su voz. Recuerda, Archer y Batch también participan en esta guerra del Grial. Habrían tomado medidas en caso de que se mataran entre sí aquí. Hicieron planes para cada sirviente, probablemente incluyendo a los compañeros. Pero lo que más les llamó la atención fueron los gigantescos Grim entre ellos. Más altos que incluso los Goliaths, los elefantes Grim, estos nuevos eran los únicos que marchaban en formación. Ryder recordaba vagamente que el Salem de su época ya había experimentado con los Grim. Pero aquellos eran meringers con alas, gorilas voladores. Sobre esos Goliaths antinaturales había horribles diablillos. En lugar de fusionarse con los Nukelabe, que parecían caballos, se habían fusionado con estos Goliaths. Sin embargo, algo en ellos incluso le dio escalofríos a Ryder. Ryder oyó murmullos entre sus complacedores de papel. No hablaban, pero Ryder podía entenderlos. Expresó sus pensamientos en voz alta. Repine. Se llaman Repine. También conocidos como los Refaitas, dijo Quirón. Una raza de antiguos gigantes de Canaán. En el libro del Génesis, el rey Kedorlaomer y los reyes que lo acompañaban los derrotaron. Parece que Ozpin no fue el único que se enteró de la fe de Giles. Gigante era apropiado. Incluso desde la distancia, sus rasgos se distinguían fácilmente a simple vista.
A pesar de los pasos furiosos del Grimm más pequeño, la longitud de las zancadas del Repine lo descubría fácilmente. El hecho de que marcharan en formación solo preocupaba a Ryder. Los impíos que estaban encima de ellos chillaban como bansés, haciendo sonar sus cuernos de batalla. Juniper's Tranquility trabajó horas extras. Jinete, dijo Quirón. Necesitamos a Cuervo aquí, ahora mismo. ¿Y si aún quedan civiles? Fairytale Knight mantuvo a Ryder en su lugar. Quirón se mordió el labio. Esto es más importante. Le entregó Arpe a Jeanne. Si puedes, atrae al dios de la luz. Cualquiera de los dos necesita ver al otro. Siembra el caos en el bando contrario, dijo Jeanne. Voló por los aires. Entendido. Sabes que puedo hacer esto, ¿verdad? Acaba con ambos ahora mismo. Aunque pudieras acabar con uno, ¿podrías encargarte del otro sin que tomen medidas drásticas? Preguntó Quirón. Si pudieras, te lo agradecería mucho. Jeanne negó con la cabeza. No. No, no puedo. De acuerdo, Archer, mejor que esté listo en cuanto consigamos a cualquiera de los dos. Llegó algo pronto. ¿Órdenes, señor? Algo así, dijo Ryder. Vuelve a buscar a Raven Branwen, dile que venga. Inmediatamente. Sí, señor caballero, señor. Asintió levemente. Se marcharon, más rápido que antes. A lo lejos, Aquiles de papel los traía de vuelta. Lancer se bajó de un salto. Parece que por una vez tenemos a Grimm, dijo Ryder. Ruby tragó saliva. Era la primera vez que la veía nerviosa. Debía ser por sus ojos plateados. Por fin, respondió Lancer. ¿Para qué me necesitas? Por lo que veo, voy a necesitar muchos más intentos para conseguirlos todos. Bastante bien. Sable llegó en un caballo de papel. Lleva a los maestros a un lugar seguro. Vendrán por ellos, Lancer. Guardia. Ya nos deshicimos de asesino, de nada. Me conviene más esto. Son Grimm, a eso me dedico. Pero Sansón no, respondió Quirón. No sé qué tan efectiva sea la posesión del gato, pero no me arriesgaré a que me asesinen. Solo vigila a los estudiantes. ¿Podríamos ayudar? Ruby parecía insegura. Sé que puedes, Rubes, respondió Ryder. Pero ahora mismo, Pirra no está. ¿Puedo pedirte que la cuides? Ruby saludó. El equipo Ruby y JNPR asintieron. Pirra seguía inconsciente, pero se estaba recuperando. Seguía estable. Barra, mira eso. Comentó Sansón, curioso. A este valle le va bastante bien. Creo que incluso podría haber algunas caras conocidas entre esos colores. ¡Qué elegante! La horda de Grimm hizo temblar la tierra. Sus gritos y rugidos formaban una sinfonía terrible que habría helado hasta al cazador más aguerrido. Sin embargo, se convertían en simples maullidos de gatitos ante los chillidos de los Repine. Su coro infundía miedo incluso en los corazones inexistentes de estos juguetes. Temblaban y huían como soldados desertores. Quienes se acercaban más a su dios tenían almas más fuertes, pero también huían cuanto más se acercaban los Refaitas. Una creación antinatural había entrado en el campo de batalla y encontró a dos ejércitos ya enzarzados en combate. Aún así, dijo Curious Sansón. Ninguno parece ni remotamente exhausto. Son juguetes y trozos de papel, respondió Caster. Su tono se tornó monótono al ver los juguetes y los paper pleasers. No hay nada que esperar de estas marionetas sin vida. Yo no diría eso, argumentó Curious. Los paper pleasers estaban muy animados, que yo recuerde. Pero estos no son los que recuerdas, ¿verdad? Son solo una extensión de la mente de papel de su usuario. El verdadero jinete de esta guerra del Grial. Fácil de arrugar y destrozar. Junto a ellos, Berserker permanecía en silencio. Con ella estaban su maestra y sus secuaces. Salem estaba dentro de Monstra, en su trono. Pero un vidente Grimm le había dado una visión como si ella misma estuviera allí afuera. ¿Sus órdenes, maestro? Preguntó Caster. Con la mayoría, si no todos, los sirvientes presentes, y con los planes de estos compañeros, Caster debía tener cuidado. No podía permitir que su alegría terminara tan pronto. Salem guardó silencio un minuto. Luego, ordenó. Cinder, debes encontrar a Ozma en todo esto. Apunta al maestro. No me decepciones esta vez. Entendido, mi señora. Cinder hizo una reverencia humilde. Pero ocultó el rostro. Caster percibió ese deseo de rebelión en ella. Pero seguía acobardada, eso le bastaba. Asegúrate de hacerlo, querida. Hubo otro minuto de silencio. Estaba reflexionando sobre algo. Curioso, encuentra a los otros maestros, elimínalos.
Si encuentras a Bax, asegúrate de que el suyo sea lento. ¡Qué suerte! Caster tenía envidia de Curious Sansón. Por supuesto, oh diosa, Curioso ya había saltado. ¿Y Caster?, dijo Salem. Caster se quedó rígido, como un caballero al que su reina se dirige como corresponde. Si hay más voluntarios, creo que deberíamos darles la bienvenida. Sí, Majestad, respondió Caster. Hizo una reverencia. ¿Y del dios de la luz? ¿Puedes? Caster sonrió con una sonrisa horrible. Menos mal que Curious ya se había ido. Ciertamente no me importaría intentarlo. Te concederé esta oportunidad. Si tiene éxito, grábala en su mente divina. Caster no pudo evitar reírse de sí mismo. Menuda tarea le habían encomendado. ¿Cómo podía salir semejante aventura? No estaba seguro, pero por su amo, lo haría. Solo haría lo que haría un sirviente voluntarioso. Una espada fue desenvainada y apuntada hacia Vale. Los Cnonianos también comenzaron a manifestarse y se unieron a las filas de los Grimm. Cazadores, sirvientes, juguetes, papel y, ahora, Cnonianos. Caster bien podría cantar mientras marchaban hacia la batalla. Los Rephaim entonaron su terrible canción, la más hermosa que Caster había escuchado en su vida. Los vientos soplaron contra su noble rostro. ¿Qué harás ahora?, preguntó Caster. Su voz se ahogó en el viento. Oh, dios de la luz y rey de Vale, ¿qué harás ahora? Sacrilegio, dijo el dios de la luz. Ni siquiera mi hermano crearía algo tan horrible. Los juguetes, sujetos a la voluntad y los caprichos del dios de la luz, no se movieron. Permanecieron en su lugar, inertes e inmóviles como su propio creador. En el otro extremo, Ozpin echó un vistazo al Rephaim, casi desplomado, y por un instante deseó poder esconderse entre los escombros. Así se sentían los ejércitos de Salem. Pero entonces se endureció, con una convicción más firme que el acero. Tenía que tomar una decisión. La tomó con prisa. Jinete. Ordenó Ozpin. Con la espada en la mano y montado en un caballo blanco de papel, solo necesitaba volver a ponerse la corona. Que los complacientes de papel reorganicen la línea. Astolfo. Prepara tu cuerno. Ryder y Astolfo obedecieron, como caballeros al servicio del rey. Saber no pudo evitar sentirse orgulloso de la vida que le esperaba después de la suya. Gilles de Rais, dijo Saber con cariño. ¿Lo ves? Se necesitaron 2 caballeros para igualar tu valor ante este rey indigno. Que tu espada sirva a las manos indignas de mi amo como si lo fuera. Tales afectos se desvanecieron rápidamente. Saber tenía un deber que cumplir. Los complacedores de papel se alinearon de nuevo. No había cazadores entre ellos. Todos estaban atrás. La voz de Ozpin bastó para calmarlos. Esa convicción se había extendido a los demás como un reguero de pólvora. Carguen. Ordenó Ozpin. Astolfo tocó el cuerno. A por ellos. Carguen. Detrás de Ozpin, los complacientes de papel rugían como caballeros de su casa. Pero Ozpin los superaba. Un jinete solitario, separado de los demás, lideraba la estampida. Tras él, Ryder a lomos de Enebro y Astolfo a lomos de Hipogrifo. El aspecto principesco de Ryder regresó a aquel caballero oxidado. Los complacientes de papel siguieron al rey sin corona de Vale. Se acercaron a los Grimm y a los Cnonianos como una marea creciente. Los Rephaim destrozaron las líneas del frente con un golpe poderoso y terrible.